Feliz de comenzar esta nueva entrega de tu programa Entre Amigas. Hoy, como todas las semanas, con unas amigas y unos temas que de seguro les va a encantar. Mi nombre es Laura Lombardini, yo soy Jombar32 en todas las redes sociales y las redes del programa Entre Amigas Piso TVs. Por cierto, acaba de llegar mi amiga. Hola amiga, Hola. Bienvenida. ¿Cómo Gracias por estás? ¡Qué recibirme de por acá. tiempo! Feliz de recibirte aquí en mi casa. Ay, para mí un placer estar acá hoy. ¡Qué bueno! Ella es Mayerlin García, es terapeuta ocupacional y vamos a estar hablando justamente de un tema que es la percepción y los aspectos fisiológicos de la percepción. Bienvenida Entre Amigas. Gracias por recibirme el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la salud emocional, ¿verdad? Y cómo nosotros percibimos esos estímulos por parte del exterior. Es importantísimo tomar en cuenta estos aspectos, ya que muchas veces los obviamos en nuestro día a día. Pero a mí me gustaría que antes de comenzar con el tema, nos expliques un poquito cómo es eso de terapeuta ocupacional. ¿Qué hace un terapeuta ocupacional? Bueno, los terapeutas ocupacionales somos profesionales del área de la salud que nos encargamos de facilitar actividades para las personas que tengan limitaciones. Entonces nosotros potenciamos a que esa persona sea más independiente, sea más autónoma dentro de las actividades donde tenga dificultades. Eso es a lo que nosotros nos enfocamos principalmente como terapeutas. Y básicamente, ¿a qué tipo de personas ustedes prestan ese servicio? Es decir, cuando tú hablas de dificultad, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, nosotros tenemos una amplia gama de pacientes que atendemos. Podemos atender desde niños, desde bebecitos, hasta adultos, personas a nivel de edad geriátrica, ¿verdad?, donde presenten dificultades dentro de sus actividades cotidianas. Por ejemplo, en el caso de los niños, si tienen dificultades a nivel motor, para poder gatear, arrastrarse, levantarse, caminar, nosotros los ayudamos. Por eso potenciamos esas habilidades que tienen para que sean independientes. Y cuando conversamos justamente del tema de la percepción, porque a veces en casa, cuando nosotros hablamos de la percepción, de repente se le da una interpretación que a lo mejor no es la misma que le das tú como terapeuta. Explícanos un poquito eso de percepción. Exacto, cuando las personas hablan comúnmente de la percepción, lo ven como que algo externo, como algo de que percibí algo que alguien no ve y yo sí lo estoy recibiendo. Y no es así, o sea, la percepción es la manera en que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro procesa, analiza la información que proviene del entorno. Y yo con eso tengo una estructura para yo poder relacionarme con el entorno o con el ambiente donde estoy. Esa es la percepción. Tu percepción, ¿verdad?, sobre un tema en específico, o por ejemplo, por el día de hoy, si estás un poco cansada, tu percepción sobre la situación que tengas en el contexto no es la misma que la mía. Tal vez yo estoy muy tranquila, tal vez tú te sientas cansada. En eso aboca lo que sería la percepción. Cada persona varía, ¿verdad?, dependiendo de los sentidos que tenga y cómo estos estén desarrollados. Desde los más bebecitos hasta dentro del vientre materno, nosotros vamos desarrollando, ¿verdad?, los sentidos, lo que sería el gusto, la visión, el tacto, los olores, los sabores, todo eso lo vamos desarrollando poco a poco y eso es lo que nos permite relacionarnos adecuadamente con el ambiente. Nos permite, por ejemplo, si yo quiero comer, yo sé qué me va a agradar a mí o qué no por el gusto. Sí, ajá. Pero eso lo hacen solamente con personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, No. ¿o es con público en general? Es decir, cualquier persona puede ir a desarrollar esa percepción. Sí, claro. Lo que pasa es que a nuestra consulta acuden generalmente son pacientes con discapacidad. Por ejemplo, si hay personas que tengan discapacidad auditiva, nosotros ayudamos a que desarrollen por lo menos lo que sería el sentido del tacto, ¿ok?, que son los que los van a facilitar, o la audición, ¿verdad?,
que los van a ayudar a desenvolverse en la calle. Si es una persona que tiene baja visión, ¿verdad? Nosotros, bueno, ayudamos a que él tenga una estructura, un croquis que haga hacia donde a tantos pasos yo tengo que dirigirme para la cocina. Utilizamos como el esquema del reloj. A mis 12 yo tengo un vaso, a mis 3 yo tengo mi cucharilla. ¿Sí? Y así Pero eso se hace en la etapa de enseñar, porque Claro. después, una vez que ellos ya tienen desarrollado esa percepción, pueden salir a la calle y hacer una vida normal. Claro, acuérdate que, por ejemplo, en estos casos de discapacidad auditiva o visual, pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Si son congénitas, nosotros tratamos de estimular de niños, ¿verdad? A través del juego, poco a poco, para que vayan desarrollando esas destrezas que lo ayuden a ser independiente. En cambio, si es un adulto, muchas veces es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque entra lo que sería la parte emocional de la persona. Claro. Que ya yo tenía, ¿verdad?, una capacidad para yo poder percibir una sensación o poder ver algo, poder escuchar algo, y ahora no lo tengo, lo perdí. Claro. ¿Cómo hago ahora? Claro. ¿Quién me ayuda? Ya no me siento útil. ¿Para qué estoy aquí entonces? ¿Sí? Fíjate qué interesante esto. A mí una vez, hace ya años, cuando yo estudiaba en la universidad, me tocó estudiar con un grupo de cieguitas. Y era increíble cómo ellas sabían quién era la persona por el olor, por los pasos. Si a veces yo llegaba a clase y ya ellas estaban ahí y te saludaban de una, hola Laura, ¿cómo estás? Y tú decías, qué increíble cómo estas personas con esta discapacidad pueden llegar a socializar sin ningún tipo de problema, a tal punto que van a la universidad y van a una universidad normal como cualquiera, pues. Entonces, a mí eso me encantó, me conmovió, me pareció que era fantástico, porque a veces nosotros los humanos nos encargamos de discriminar, de ver que si es ciego o si tiene problemas de audición o no puede hablar bien, más bien empieza esa parte de la burla, de reírse, de no apoyarlos. Sí. Entonces, en ese caso, porque tú bien lo dijiste, que cuando son de nacimientos, el proceso emocional es totalmente distinto al que él pierde la audición o la vista cuando ya es adulto. En esos casos, cuando es el adulto el que pierde pues alguno de sus sentidos, ¿cómo se maneja no solamente ese sentido, sino esa emoción que va pegada al sentido? Sí, tal cual. Muy importante esa acotación que mencionaste sobre tus compañeras que tenían precisamente o baja visión o discapacidad visual. Es impresionante cómo la persona puede generar respuestas adaptativas. Y las respuestas adaptativas son, más que todo, reacciones, ¿verdad? O la manera como yo voy a responder de manera adecuada para resolver un problema, ¿sí? Entonces, esas personas utilizan el resto de sus sentidos que nosotros normalmente utilizamos la visión. Nosotros somos muy visuales. Nosotros vamos a estar escuchando algo, pero si no lo vemos, nos quedamos tranquilos. O más bien nos alteramos porque no lo vemos. Correcto. Entonces ellos más bien desarrollan tal cual el sentido de la audición, el tacto, ¿ok?, hasta el olfato, para poder, ¿verdad?, defenderse o reaccionar de manera adecuada en un contexto. Cuando tenemos un adulto, ¿verdad?, que perdió un sentido, ya sea la visión o la audición, primero están en una etapa de duelo y de negación. ¿Por qué? Porque, claro, perdieron una capacidad que ellos tenían. Ahora tienen que trabajar con sus habilidades residuales. Muchas veces sienten frustración, odio, se reprimen, quieren estar aislados, rabia tienen. Entonces ahí es cuando entramos nosotros también. Aparte de desarrollar las actividades, nosotros somos un componente de apoyo para que esa persona salga de ese estado en el que está y logre ser funcional, logre ser independiente. Muchas veces no lo percibimos porque, claro, nosotros estamos acostumbrados ya a que hacemos cualquier función sencilla y salimos adelante. Pero esas personas no. Esas personas, sencillamente llegar del cuarto a la cocina les cuesta. Llegar del baño a la sala les cuesta. Entonces esas actividades sencillas son las que nosotros los ayudamos poco a poco, impulsándolos, motivándolos
y generando experiencias satisfactorias para que salgan de esa depresión y se incluyan, se sientan funcionales. Pero en ese caso creo, desde el punto de vista terapéutico y emocional, hay que darle ese espacio de que viva el duelo. Es decir, Claro. esa persona que por un accidente o por una enfermedad haya perdido alguno de sus sentidos, tiene que vivir su duelo. Obviamente, los familiares, que somos los que nos preocupamos y los que nos ocupamos, tratamos de empujar a esa persona a que salga de ese estado de ansiedad. Pero si entendiéramos que realmente él necesita su tiempo para que lo pueda procesar y luego ser efectivo a la hora de reaprender, porque cuando tú pierdes la visión o pues el oído, tienes que volver a vivir. Pero llegó el momento de hacer la primera pausa y ya regresamos con este tema fantástico. Ya volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Entre Amigas. Les recuerdo mis redes sociales, yo soy Jombar32 y las del programa Entre Amigas Piso TV. Por ahí nos pueden estar escribiendo y nos pueden estar dando todas las opiniones de este tema fantástico. De hecho, en la parte anterior quedamos justamente estas personas que ya adultas por accidente o por alguna enfermedad llegan a perder uno de sus, de sus sentidos, que tiene que vivir esa etapa de duelo. ¿Cómo es o cómo hacerle entender al familiar que tiene que darle ese espacio a esa persona? Claro, el entrenamiento nosotros como terapeutas lo hacemos tanto al paciente como a los familiares. ¿Por qué? Porque es su entorno directo, ¿sí? Entonces, cuando esta persona se siente ya de por sí agobiada por la situación personal que tiene, y aparte tienes los familiares o que están sobreprotegiéndolo o que están exigiéndole que dé más cuando esta persona realmente no quiere porque está en su etapa de duelo, está en negación, todavía no entiende que puede salir adelante aunque no tenga este sentido, ¿ok? Entonces, la labor de nosotros es explicarle a los familiares que deben esperar y respetar. Es muy importante respetar, pero importantísimo es el apoyo incondicional. Si esta persona, bueno, ese día decidió no salir a la calle, no la presiones. Tal vez no se sienta segura, tal vez tenga miedo de enfrentarse en la calle cualquier cantidad de retos que no puede asumir adecuadamente porque le falta ese sentido que le da su seguridad. Y tú dijiste algo que es importantísimo, el respeto. Tenemos que entender no solamente la palabra, sino la ejecución del respeto. Pero ¿sabes qué? Acaba de llegar nuestra amiga. Qué bueno. Ya vengo. Adelante, bienvenida. Hola, amiga. ¿Cómo estás tú? Adelante. Hola. Feliz de tenerte. ¿Cómo estás? Bien. Pasa adelante. Gracias. Ella es Alba Marina Marín. Es terapeuta holística y de hecho viene a complementar este tema que hemos estado conversando hasta ahora de la percepción y la salud emocional y racional. Bienvenida Entre Amigas. Sí, Laura, gracias por la invitación. Efectivamente, los procesos de duelo pueden manejarse, pueden trabajarse desde el área holística para acompañar todo el proceso terapéutico de una persona que ha venido procesando un duelo. Recuerda que los duelos no tienen tiempo, los duelos tienen tempo, los duelos requieren de un espacio donde la persona pueda acomodar toda la situación que está viviendo y ajustarla internamente, ¿sí? Para eso utilizamos algunas terapias holísticas para dar acompañamiento a los terapeutas. Y aquí es bien interesante que nos expliques un poquito en qué consisten las terapias holísticas, que van justamente de la mano de la terapia normal. ¿Qué es eso de holístico? Sí, mira, Laurita, holístico engloba todo aquello que va a tocar la mente, el alma del sujeto al cual estamos apoyando, ¿sí? Vamos a intervenir antes que su cuerpo, el alma,
y la forma en que él percibe lo que está por fuera, la forma en que él percibe los eventos o acontecimientos en su exterior y cómo los puede manejar. De allí que vamos entonces a trabajar al individuo desde su cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Y para aquellas personas que son escépticas, por ejemplo, porque yo manejo muy bien el término porque también hice terapia holística por muchísimo tiempo y de hecho doy fe que son certeras, efectivas y realmente el resultado es fantástico para la persona que está viviendo la terapia. Pero esa persona que es muy ortodoxa, que es muy rígida y que no cree en eso, ¿cómo tú los logras convencer? En principio, partiendo del hecho de su estructura cuadrada, ¿sí? Una persona ortodoxa, su estructura mental es una caja cuadrada. Cuando yo puedo ingresar a esa caja cuadrada y decirle al sujeto, esto que estás viviendo en algún momento de tu vida ya se vivió y probablemente tuvo relación con tu primera infancia, con la relación que tuviste con mamá, con papá. Generalmente las personas se impactan, se sorprenden y cómo es posible que solo con escuchar mis palabras puedas identificar que hubo un evento en mi infancia que me marcó. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, esto es una cosa más esotérica, realmente no tiene que ver con el esoterismo, tiene que ver es con la intervención al alma, a los sentimientos, a cómo la persona se maneja, cómo la persona es por dentro, cómo lo percibimos, cómo lo tocamos, es tocar almas. Es correcto, ¿no? Y a través de esas almas, pues vas tocando también la energía, su campo. Y en el momento que ese movimiento se hace, pues todo se mueve. No solamente en cuanto a la persona como tal, sino todo su entorno. Y por eso es que hay veces que las personas dicen, wow, pero él sí cambió. Y resulta que el que hizo el movimiento no fue la otra persona, sino que fue uno mismo. Ahora, hablando un poco de este tema que estamos tocando el día de hoy, de la percepción. En la parte anterior yo estaba conversando pues de la parte de los sentidos, cuando tú pierdes algún sentido desde nacimiento o cuando ya grande por algún accidente o algo. Pero en el caso holístico, que abarca también muchas cosas más, porque a veces juzgamos, señalamos, criticamos y eso tiene que ver con la percepción. En ese caso, cuando estás en consulta o alguien te va a visitar y te llega de entrada, no, porque es que mi marido, él es el que no sirve y estoy harta, ya yo no sé qué hacer con mi vida. En ese caso, ¿cómo tú manejas la percepción de esa persona? Bien. En principio, desde mi propia percepción, ¿sí? Desde mi propia percepción, porque cuando ya la persona de entrada viene trayendo una información y proyectando sobre otro una cantidad de frustraciones o emociones pues discordantes, lo que yo percibo es que el conflicto está no resuelto, está en esa persona que viene a mi consulta, ¿sí? ¿Y cómo intervengo entonces allí? Haciendo a la persona proyectar sobre un espejo su propia experiencia, ¿no? Ayudando a la persona a darse cuenta, a tener un insight en relación a esa experiencia. Si hay una situación de pareja, un conflicto de pareja, donde estoy proyectando sobre mi pareja lo que no me gusta, lo que me parece discordante, lo que me molesta y es un flojo y no trabaja y no hace o no quiere o no emprende, no aquí, no allá, llevo a la persona a través de una simple conversación, luego vamos a la terapia, a una simple conversación y llevo a la persona a que pueda identificar algo de eso estoy haciendo yo o algo de eso estoy yo provocando en el otro, ¿sí? Luego entonces sí entramos a la terapia y comenzamos a aplicar algunas de las herramientas que bueno, manejamos. ¿Y no te has conseguido con esas personas que te dicen, no, chica, tú lo que estás es chiflada? No se te ocurre decir que soy yo la del problema. Sí. Y en esos casos, ¿cómo haces? Porque es muy chévere cuando la persona ya va con la disposición y está clarito. Pero cuando es una persona que va predispuesta, donde siente que es el mundo el que está en su contra,
¿Cómo se maneja ahí la situación? Ahí no es fácil. Sí, no es fácil, no obstante, sí he tenido personas así que vienen completamente bloqueadas, cerradas, y en principio eso lo que me dice es, tengo mucho miedo. Siento temor a que puedan desnudarme por dentro. Y es cuando entonces voy más desde la posición maternal o de acobijamiento con ese paciente para permitirle que explore sus propios dolores y sus propios miedos. Qué hermoso. Pero llegó el momento de hacer otra pequeña pausa y ya regresamos pues con estas amigas que nos están hablando de cosas fantásticas. Ya volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Entre Amigas. Hoy pues con estas amigas que vienen con este tema tan interesante. De hecho, en la parte anterior estábamos conversando de todo el tema holístico. Pero en esta parte quiero unir los dos temas. Porque desde mi experiencia sé que cuando tú manejas una parte holística con una parte tradicional y las unes, los resultados son fantásticos. Entonces, tengo entendido que ustedes han trabajado juntas, que se conocen y que han combinado tanto tu terapia como la tuya. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y no cuenten solamente lo bueno, sino que también cuenten aquellas donde hay resistencia, donde hay aquel familiar que te puede decir a ti, ay no chica, deja de estar haciendo eso. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, de verdad ha sido maravilloso. Nosotros desde el punto de vista terapéutico, ¿verdad? A nivel clínico, vamos a buscar respuestas en la persona, de lo que vemos, de cómo lo hace, de si lo hace bien, lo hace adecuadamente, si puede hacerlo a solo, si necesita ayuda, si el familiar tiene que colaborar. Eso es lo que abordamos nosotros, pero muchas veces esa parte que no vemos, eso del cómo se siente, eso de la actitud que pueda tener, de cómo se percibe el mismo, de si está satisfecho o no, a veces nosotros no lo podemos manejar. Entonces ahí es cuando entra la parte holística, donde lo hacen sentir bien con él mismo, desde su parte espiritual, desde la parte emocional, desde la parte del insight, para que después ya esa parte de la actividad, de cómo se va a desenvolver, mejore. Entonces ahí está la llave, de no nada más trabajar la parte física y clínica, sino que también irse a la parte de las emociones, la parte de lo que nosotros no podemos percibir, porque aunque yo pueda ver cómo tú interactúas con las demás personas, yo no sé cómo tú estás emocionalmente. No puedo percibirlo. Ahí es cuando integran. Y en el caso del antes, el durante y el después. Es decir, llega esta persona súper deprimida por eso que le pasó a él o a algún familiar, te toca dar pues esta terapia junto de la mano con la terapia ocupacional, es decir, de ponerlo a andar nuevamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es decir, cuando tú ves a esa persona, por ejemplo, con aquella cara devastada y en el proceso va cambiando esa cara, ese sentimiento. ¿Cómo ha sido eso realmente? Mira, fíjate qué interesante cómo funcionan las cosas y cómo el cuerpo y la mente son un equipo, una llave maravillosa, y por eso es que el trabajo con Mayerlin y con otros especialistas en el área clínica ha sido tan importante, ¿no? Desde mi experiencia personal, ¿qué es lo que observo? Especialmente con un paciente con cáncer. El paciente con cáncer normalmente tiene serias complicaciones porque la depresión ya invadió todo su cuerpo mental y su cuerpo emocional y su cuerpo espiritual. Entonces tienen mecanismos de defensa. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a una terapia para que me ayuden a caminar si igualmente yo me voy a morir? Ese es el pensamiento típico. Sí, porque justamente el cáncer está asociado con la muerte, ¿no? Entonces, nosotros intervenimos a través de procesos o actividades de visualización, meditación, musicoterapia, reiki, alineación de los chakras, ¿sí? Y un poco hacer
entender al paciente que esa terapia física que Mayerlin está aplicándole a él le va a facilitar su relación con el entorno y las cosas van a acomodarse. Entonces ayudamos desde nuestras terapias a que el paciente tenga una percepción un poco más positiva de su entorno y de su propio proceso como enfermedad, porque la enfermedad es un proceso más que una cosa que fantasmal. Es así. Yo siempre digo que la enfermedad es tu mejor amigo, es ese maestro que te viene a mostrar esa emoción que tú no la viste por ningún lado y te tocó la enfermedad como para que reaccionaras. Sí. Y por supuesto habrá gente donde no reacciona, se deja llevar por la depresión, pero aquí entra el respeto. Pero saben que llegó el momento de la interacción, porque nos acaba de llegar la primera pregunta de un televidente. Él se llama Winaiker Suárez y nos escribe desde la California. Él pregunta, ¿una persona con limitaciones auditivas puede disfrutar de la música? Eso es contigo. Bueno, como tal, disfrutarlo como nosotros realmente lo apreciamos, no. ¿Por qué? Porque ese sentido sencillamente está apagadito. Pero hay técnicas al desarrollar lo que sería el tacto también y el poder captar las vibraciones, va a ayudar a que la persona pueda percibir ciertos tiempos, el ritmo. Entonces hay pulsos, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen discapacidad auditiva, pero los ven en una academia de baile. ¿Y cómo hacen para bailar si no están escuchando absolutamente nada? Sí. Pues resulta que tienen que moderar un poco el volumen, ¿verdad? O aumentarlo para que esa persona pueda captar los compases y el ritmo y con eso hace una secuencia de pasos. Entonces, eso es muy bonito apreciarlo desde la terapia ocupacional porque aunque esa persona no pueda disfrutar como nosotros lo hacemos, puede adaptarse, puede generar una respuesta adaptativa que lo ayude a integrarse en el entorno donde él quiera estar. Mira, y eso es tan así que yo recuerdo hace años de un caso de una película de una muchacha que patinaba sobre hielo y tuvo un accidente y queda ciega. Y ella era muy buena con el patinaje y fue poco a poco reaprendiendo. Y recuerdo claramente que logró llegar a patinar tan bien o mejor como lo hacía. Entonces es cuestión de querer. El querer es poder. Y de la perseverancia. Y la percepción, porque correcto. el asunto es que, si bien es cierto, como nos decía Mayerlin, en algún momento uno de los sentidos no está acoplado, no está trabajando, se anuló, se perdió. En nuestro cerebro se puede crear una estructura similar a aquello que yo percibía, ¿sí? Si bien la persona en algún momento tuvo capacidad auditiva, existe una memoria allí en el cerebro que va a decirle a través de los pulsos, porque, oye, estamos en un lugar donde la música está muy alta y comienza el ritmo cardíaco a variar. Es correcto. Lo que quiere decir que ese pulso se está manifestando dentro de mí, ¿sí? La respiración comienza a cambiar. Entonces ese ritmo también se está manifestando dentro de mí. Y entonces cuando nosotros ayudamos a esa persona a identificar el pulso dentro de sí mismo, seguramente va a poder disfrutarlo, ¿sí? No de la misma manera como nos dice Mayerlin, claro, pero efectivamente lo va a disfrutar, ¿sí? La cosa es que pueda identificar, que su percepción pueda cambiar. Y qué importante el tema de la percepción. Yo creo que el día de hoy hemos dejado claro el lugar que tiene y su importancia, porque dependiendo de la percepción de cada quien es donde comienza el respeto, pues, porque si yo lo veo de una manera y me agrada y el otro lo ve de otra manera que no le agrada, entre nuestras percepciones está el respeto. Y cuando uno lo aplica, realmente hay armonía en tu ambiente y logras magia. Porque yo soy de las que me encanta decir que sí existe la magia y que sí existen los milagros y solamente te lo tienes que creer. Es cuestión de querer es poder. Y aquí también quiero contarles pues otra experiencia que tuve esta semana de un video que me enviaron pues por el teléfono donde un niño ciego y autista, es decir, dos condiciones que para cualquier ser humano pueden ser
totalmente limitantes. Y la mamá lo vio desde muy pequeñito con esa pasión o con ese entusiasmo hacia la música y lo fue acompañando, lo fue ayudando. Ese muchacho canta. Pero yo lloraba, si yo veía ese video y fue una cosa que a mí me emocionó tanto, porque querer es poder. Cuando tú sabes que sí puede, y aquí es tan importante decirle a todos esos padres que nos están viendo, que miren la pasión del hijo, que no le corten las alas, que si ustedes ven a un hijo cantando, déjenlo cantar y acompáñenlo. Porque a veces nosotros somos también, volvemos otra vez con las cuadraturas, donde no permitimos que esa persona desarrolle su pasión y al final va a terminar siendo un ser humano frustrado. Y un ser humano frustrado no puede aportar nada a la sociedad ni a la vida, porque desde la frustración lo único que va a hacer es frustrar a todo el que tiene a su alrededor, es decir, que va a ir contaminando donde quiera que vaya. Esa es la energía que mueve. Es claro, correcto. Esa es la energía que mueve. Y fíjate qué interesante lo que planteas, Laura, porque cuando nosotros nos encontramos con niños con este tipo de condiciones, desde el aspecto o desde el mundo holístico, nosotros interpretamos esto como almas muy avanzadas, ¿no? Que no requieren efectivamente de grandes conocimientos académicos, pero que el alma trae muchísima información. Hablamos de niños cristal, de niños arcoíris, y cuando un padre logra identificar verdaderamente dónde están las potencialidades de su hijo, tenemos estos individuos interesantes en nuestra sociedad que llamamos genios, Solo son almas con mucho conocimiento y almas que tuvieron acompañamiento y apoyo. Cuando yo acompaño, cuando yo apoyo a esta alma que es mi hijo, que es mi sobrina, que es mi amiga, yo lo que estoy es permitiendo que su yo interior se potencie al máximo y que el alma que está allí pueda hacer pasos importantes en su proceso de evolución. Y eso es mágico. Y ahí se consigue todo en la vida, porque logras tener el milagro cerquita. Es decir, tú empiezas a ver que todo va saliendo, todo va fluyendo y tú dices, wow, todo ha sido muy milagroso. Y no es tanto que sea milagroso, sino que es justamente la energía que se está moviendo y en la frecuencia en la que te estás, dirigiendo ante el mundo. Entonces ahí al final logras tener resultados maravillosos. Llegó el momento de hacer otra pregunta. Nos acaban de escribir otro televidente y ella se llama Micaela Carreño. Nos escribe desde La Guaira y nos dice: mi padre falleció hace un mes. Me siento muy agotada, no puedo dormir, siento dolor de cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Eso estará afectando mi salud emocional? Oye, sí, por supuesto que sí. Todos los procesos que involucran sentimientos, emociones, afectan nuestra salud, ¿no? El hecho del duelo, el hecho de la pérdida del padre, así como un divorcio, así como la pérdida de un hijo, así como la pérdida del empleo, la vivienda, todos los procesos de pérdida traen consigo factores o elementos estresantes. Porque justamente, como dice Micaela, no puede dormir, siente dolor de cabeza, se siente angustiada, el dolor, que ya debe haber dolor en el cuerpo, nos está diciendo que allí hay un elemento estresante que no le permite a ella avanzar y que ella está sumergida en un proceso de dolor profundo por esa pérdida, ¿sí? Cuando estamos en una situación de estas, lo primero que se va a afectar es el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico se enferma, nuestros órganos van a empezar a replicar. Disculpa que te interrumpa, pero es momento de hacer otra pequeña pausa y continuamos en la próxima parte. Ya volvemos.
vuelta en tu programa Entre Amigas. Hoy pues con estas dos amigas que nos vienen a hablar de las emociones, de la percepción. Y en la parte anterior justamente estábamos conversando de una pregunta que nos hizo un televidente acerca de la muerte de su papá, que apenas lo que tenía era un mes. Y tú nos estabas respondiendo que obviamente que teniendo un mes de muerto está justamente en ese proceso de duelo donde el dolor es muy profundo y que justamente lo que más se afecta en esos casos es el sistema inmune. Sí, el sistema inmunológico, porque justamente todo lo que percibimos de fuera, a través de nuestros sentidos, el ver al padre, la situación del entierro y todo lo demás, percibimos. Eso va a nuestro cerebro, allí esa información va directamente al hipotálamo, que es nuestra central del sistema endocrino, y comienzan a liberarse una cantidad de hormonas y una descarga de hormonas que pueden provocar dos cosas. Uno, prepararnos para la huida, para el ataque, o facilitar la adaptación a la situación, ¿sí? Cuando la adaptación a la situación es un poco lenta, dada la condición de esta persona, por el tiempo que lleva con el duelo, se va a afectar el sistema inmunológico. Nuestros órganos van a empezar a padecer. En principio pueden aparecer problemas respiratorios, bronquiales, pulmonares, pues hablamos de llanto, ¿sí? Y posteriormente a eso aparecen problemas en los riñones por miedo, por la situación, ¿qué voy a hacer si no está mi papá? ¿Qué va a pasar en nuestra familia? Por la situación con el padre, etcétera. Luego entonces de afectarse el sistema inmunológico, vemos cómo se afecta la salud del cuerpo físico, se afecta la salud del cuerpo mental, porque esta persona se va a encerrar en su situación. Y luego se va a afectar el sistema relacional. Es correcto. Entonces, la salud emocional ya se perdió, ¿sí? Para eso interviene entonces terapia ocupacional y trabajan con el paciente ofreciendo algunas actividades para ese tipo de cosas. Claro, eso va a depender si ya la persona se le instaura una patología. Lo que dice Alba con respecto a las emociones es que, para simplificarlo un poco, ¿verdad? Nosotros, si tenemos emociones que no sabemos manejar, van a somatizarse. ¿Qué quiere decir somatizarse? Que se van a ver reflejadas en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y también puede ser netamente mental. Puede haber una persona que posterior a un duelo desarrolle alguna condición psiquiátrica y eso se debe abordar. Entonces, el abordaje a nivel de terapia ocupacional, que ya no es tanto la parte holística, la parte energética, espiritual, sino que vamos al nivel de funcionalidad que tiene esa persona. Si es una persona que está pasando por una depresión, si es una persona que tiene dolores de cabeza, que no duerme bien, es una persona que durante el día no va a poder realizar sus actividades que comúnmente hace con facilidad. Y fíjate que en este caso, y disculpa que te interrumpa, porque es bien importante que todas esas personas que nos están viendo a través de las cámaras entiendan que si están pasando por un proceso donde se sienten desanimados, donde sienten que no tienen ganas de hacer más nada, sea por lo que sea, que hayan perdido el trabajo, se le haya muerto un familiar, se hayan ido del país, lo que sea, es importante crear la alerta, porque entonces podemos caer en esos casos donde pues las personas entran en una depresión severa y logra inclusive atentar contra su vida. Sí, es importantísimo el saber pedir ayuda a tiempo, eso es vital. ¿Por qué? Porque puede cambiar una decisión que no puede ser la correcta, porque tu percepción de la realidad es completamente errada, ¿sí? Entonces, el solicitar ayuda, y no nada más por parte de terapia ocupacional, a nivel de psicología, psiquiatría, y ese compendio también del área holística, toda esa ayuda va a influir positivamente en la persona. ¿Por qué? Porque necesitas comunicarte, expresar, drenar, sentirte bien, sentirte funcional, sentirte independiente, sentir que eres útil. Porque si no te aíslas, si no te tragas todas las emociones que tienes y explotas. Entonces aquí, específicamente en Venezuela, no se hace promoción de la salud. Es correcto. Sino que sencillamente se deja que la persona, bueno, esté ahí hasta que aguante. Al límite. Entonces, cuando ya se desborda, cuando ya la persona tiene una patología, cuando ya tiene algo que puede ser hasta crónico, es que vamos a atenderla. Claro. Y no antes.
que se puede haber prevenido. Bueno, Porque no es preventivo. pero para mí es fantástico que hoy desde mi casa, entre amigas, estemos abordando estos temas para que toda la gente que nos está viendo tomen conciencia que somos humanos, que estamos llenos de emociones y que cualquiera de nosotros podemos pasar por cualquier tipo de proceso de eso. Nadie está exento. Nadie está exento y es importante que, como ustedes bien lo han dicho, tomen precaución, es decir, estén bien atentos. Pero saben que llegó el momento de hablar de mujeres exitosas. Y por cierto, hoy vamos a conversar de Lupita Ferrer. Ella es actriz de cine y televisión. Nació en 1943 en Maracaibo, con nombre de Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor. Sorprende en su debut televisivo en la telenovela Gigi, pero fue en Esmeralda cuando se convierte en una de las actrices más populares de Venezuela. Más tarde, Cristal le abriría las puertas en escenarios internacionales. Debido al éxito de esta telenovela, incursionó en el teatro. Gracias al director Hall, quien le da la oportunidad con Los hijos de Sánchez, compartiendo honores estelares con Anthony Quinn y Dolores del Río, Lupita Ferrer se consagra como actriz de cine. En México actúa junto a Mario Moreno Cantinflas en Un Quijote sin mancha. Más tarde, crea la compañía de representaciones Galaxy Productions. La Asociación de Críticos de Miami la galardona como Mejor Actriz Extranjera por Esmeralda y es nominada para los premios Ariel por su actuación en La vida de Tito Pérez. Realmente, ¿quién no recuerda a Lupita Ferrer? Bueno, en tu caso, como eres tan joven, a lo mejor no, pero nosotras que sí tuvimos la oportunidad, además que Lupita dejó un estilo, y es un estilo que se mantiene hasta el sol de hoy. Aquella mujer que es dramática, que llora, que anda, ay, que... Bueno, siempre se le dice Lupita, wow, pareces Lupita. Bueno, pues Lupita Ferrer. Sus personajes eran distintivos por eso, porque era una persona, los personajes que desarrollaba y que se asignaban a Lupita Ferrer, justamente eran personajes muy depresivos, tristes, Sí. Desnudaban el dolor y la situación humana de dolor profundo, ¿no? Bien interesante, yo recuerdo sus novelas. ¿Sí? Yo también las recuerdo, a pesar de que también pues era pequeña, ella impactaba y de hecho yo tengo los cuentos hoy en día, por ejemplo, que tengo una perrita y una amiga tiene también otra perrita que es melodramática y te monta aquellas caras y todas y se llama Lupita, le pusieron Lupita, no le podían poner otro nombre porque al final, es decir, el nombre le quedaba como anillo al dedo, pero nos dejó un gran legado y aquí, y siempre lo repito en todos los programas, es lo que esa mujer logró, lo que esa mujer hizo a pesar de, porque en esos años estábamos muy marcados con un tema de que el hombre era el que destaca, el hombre es el que puede, y que ella no se haya puesto un límite y haya avanzado, y no solamente haya avanzado, sino que logró crear un estilo que hasta el sol de hoy se mantiene, eso es fantástico. Sí, 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 cómo no. Además que, fíjate que Lupita es una mujer con un porte, una belleza espectacular, una sensibilidad tremenda, realmente una señora con unas características bien particulares. Y hacer lo que hizo, tuvo que demandar de ella no solamente el esfuerzo físico por el trabajo que venía desarrollando como actriz, sino también esas demandas psicológicas, ¿no? Para adaptarte a un medio donde la mujer como que no tiene mucho espacio o no tenía mucho espacio para el momento, ¿no? Entonces me imagino que era bastante demandante para las mujeres de la época desarrollarse, pues de verdad que sí. Y no solamente se quedó en Venezuela, sino que se abrió al mundo y bueno, y logró absolutamente todo lo que se propuso y eso es lo que nosotras queremos aquí destacar, que entendamos que nosotras las mujeres somos emprendedoras y cuando nos creemos el proyecto y nos apasionamos de él, bueno, no nos detiene nadie. Pero lamentablemente estamos llegando al final del programa.
A mí cuando llega esta parte ya lo lamento y más con estos temas tan fantásticos. Pero antes de despedir es importante que den todos sus puntos de contacto, sus redes, donde la persona pues pueda escribirle, les puedan llamar para asistir a alguna terapia. Bien, pues en mi caso, a través de Albaterapias 88 en Instagram, Alba Marina Marín Facebook y mi número de contacto 0414-366-7471. Así que ya saben, no dejen de buscarla y de llamarla. Disculpa, ¿te faltó alguna red? No, es decir, solo esas. Entonces ya saben, tenemos que estar atentos para que cualquier duda la estén contactando. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, bueno, en Instagram tenemos @mayegarcia.to, que por ahí me pueden consultar cualquier duda que tengan, y también vía WhatsApp o teléfono 0414-378-8827. Por medio de estas redes, bueno, pueden tener una cita para consultas, si tienen algún tipo de dolencia a nivel físico. Acuérdense que nosotros vamos más un poquito hacia la parte clínica, para, bueno, ayudar a solucionar y mejorar cualquier condición que tengan ustedes o que sientan algún malestar. Nosotros podemos ayudarlos a que se sientan mucho mejor y darles calidad de vida. Gracias por haber estado hoy aquí entre amigas. Para mí ha sido un honor tenerlas y volverlas a ver, además con este tema tan fantástico que de seguro mucha gente las estará llamando y contactando, porque a veces tenemos esas emociones ahí que no queremos mirar, pero a través de toda esta conversa seguro más de uno se va a atrever. Pero es momento de la frase final. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y entonces es bien importante que nos hagamos no solamente responsables, sino que creemos la conciencia de que existe una emoción que es la que muchas veces nos manipula. Y bueno, llegamos al final del programa. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Laura Lombardini, yo soy Jonbar32 en todas las redes sociales y las del programa Entre Amigas Piso TV. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao!